Este salmo que tenemos aquí delante, el Salmo 5, es un salmo de contraste. Y los anteriores salmos también lo son. Vemos muchos contrastes. En el Salmo 1, no sé si os acordáis que lo llamamos el Salmo de los dos caminos, porque en el Salmo 1, si vais conmigo ahí, habla de, al final, dice, Jehová conoce el camino de los justos, y habla de la senda de los justos, de aquel justo que no anda en el consejo de malos, sino que en la ley de Jehová está su delicia, pero también habla, los versículos 4 y 5 y también el 6, de la senda de los malos, lo que hacen los malos, que son como el tamo que arrebata el viento, y la senda de los malos perecerá. Y hay un contraste muy grande, dos caminos. En el Salmo 2 también vemos un contraste. Es aquel salmo donde los reyes y los príncipes consultan unidos contra Jehová y contra su ungido y dicen, quitemos de nosotros sus cuerdas, no queremos saber nada de Dios. ¿Y qué contraste es eso? Lo que nos habla el Salmo 2 después, aquellos que honran al Hijo, aquellos que admiten amonestación y son prudentes y sirven a Jehová con temor y se alegran con temblor. ¿Qué contraste? También en el Salmo 3 hemos visto un contraste, leemos de adversarios que se levantan contra el pueblo de Dios. Dice David que no temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Había muchos adversarios. En el versículo 1 dice, ¿cuántos se han multiplicado mis adversarios? Muchos adversarios. Pero también sabe que sobre el pueblo de Dios es la bendición de Dios. Y hay un gran contraste entre los adversarios y entre el pueblo de Dios. Salmo 4 también leímos sobre aquellos hombres que buscan y aman la vanidad, buscan la mentira, cambian la honra en infamia. Y eso lo vemos en contraste con aquellos que confían a Jehová, aquellos que pueden decir con David, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Salmo 4, versículo 8, qué gran contraste es este. Y en este salmo, Salmo 5, también vemos un contraste. En este salmo se habla de abominación, cosas que Dios abomina, pero también se habla de bendición. Y hoy queremos ver ese contraste de abominación o bendición. ¿Dónde estamos? ¿En qué lado estamos? ¿En el lado de la abominación o en el lado de la bendición? Leemos de cosas que Dios aborrece, pero también cosas que Dios ama en este salmo. Y esta doctrina de lo que Dios aborrece, de lo que Dios odia, es tan cierta como la doctrina de lo que Dios ama, del amor de Dios. Vivimos en tiempos en los que se repite una y otra vez, y lo vemos mucho y más en el mundo evangélico y en otros mundos también, que Dios es amor. Si existe un Dios, dice la gente, si existe un Dios, yo estoy bien porque Él es amor y no tendré ningún problema. Cuando llegue al cielo me dejará entrar. Dios es amor, eso se repite mucho, pero nunca se dice, o muy poco se dice, que Dios también odia. Dios odia el pecado, Dios aborrece a los que hacen iniquidad. A muchos, incluso llamados evangélicos, les parecería una barbaridad que se diga esto, que Dios odia, que Dios aborrece a los que hacen iniquidad. No, pero eso es porque no conocen su Biblia, porque eso es lo que hemos leído hoy en el Salmo 5. Dios es amor, sí. Dios es compasivo, sí. Pero también se dice que en Dios hay una majestad terrible, que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Un gran contraste hay aquí. ¿Y qué es lo que hace la diferencia? ¿Cómo puedes pasar de ser una abominación para Dios a recibir bendición de Dios? La diferencia, por supuesto, la hace Cristo. La hace Cristo, la hace el Evangelio de Cristo, la hace la muerte de Cristo. Si crees en Él, si crees solamente en Cristo como tu Salvador personal, eso es lo que hace la diferencia. Cristo hace la diferencia. Entonces, en el día de hoy queremos ver este contraste, abominación o bendición. ¿Dónde estamos? No sabemos cuándo escribió David este salmo, pero sí que sabemos que lo escribió por la mañana, porque en el versículo 3 dice, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Es curioso, el Salmo 3 creemos que lo escribió de mañana, porque en el Salmo 3 dice, en el versículo, ¿cuál era? El versículo 5 dice, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Es un salmo de la mañana. El Salmo 4 dijimos que era un salmo de las buenas noches, porque el último versículo dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y es curioso que el Salmo 5,
El salmo siguiente es un salmo otra vez de la mañana. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Y es que la mañana es el mejor momento para presentarnos delante de Dios. El predicador londinense Spurgeon decía, es mejor 1 hora por la mañana que 2 horas por la noche. Y si nos conocemos a todos nosotros, podemos decir que es verdad, en la mañana que estamos frescos, que estamos con ganas, con energía, podemos pensar más y dedicar más o mantener en nuestra mente más lo que leemos en la palabra y lo que meditamos de Dios. Pero por la noche, aparte de que nos cuesta mantenernos despiertos, por la noche leemos algo y luego al día siguiente lo más seguro es que ya no nos acordamos de casi nada. Por eso es bueno por la mañana, como hace el salmista aquí. Este salmo, que se habla de los enemigos de Dios, los enemigos de David, sabemos que David estaría asediado por enemigos y David estaba asediado casi toda su vida por enemigos de Dios. El salmo en sí se podría dividir en 5 partes. No sé cómo está en tu Biblia, pero quizá en tu Biblia hay unos párrafos o algo así y puedes ver que hay un poco de división, de distintas divisiones, distintas partes en el Salmo. Del versículo 1 al 3 es un poco la introducción donde David nos dice que le está rogando a Dios que escuche su oración. Pero la pregunta es, ¿por qué cosas está orando David? Pues en el versículo 4 al 6 se nos dice, porque Dios aborrece al pecador. Así que le recuerda a Dios su propia santidad. Tú aborreces al pecador. Eso del versículo 4 al 6. Pero del versículo 7 a 8 es como el centro del Salmo. Y aquí David le pide a Dios que lo guíe en su camino. Pero podríamos preguntar, ¿por qué pide David la guía de Dios? Pues el versículo 9 y después el 10 no lo dice. Porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Porque el pecador está completamente corrompido. Eso es lo que vemos en esta cuarta parte del versículo 9 al 10. Y ya en la última parte del versículo 11 al 12, David reconoce el gozo y la bendición que reciben los redimidos. Así que en cierta manera tenemos primera parte de introducción, los primeros 3 versículos, y luego tenemos 2 temas que se hablan. Por un lado se habla de esta abominación que es el pecado y el pecador para Dios, y de eso leemos del versículo 4 al 6, pero también después del versículo 9 al 10, y por otra parte tenemos la bendición que reciben los redimidos, y leemos eso del versículo 7 al 8, y también del versículo 11 al 12. Así que eso es lo que vamos a estar viendo en esta tarde. De manera introductoria, David nos habla en los primeros 3 versículos de en qué consiste su oración o cómo está rogándole a Dios. Y tenemos que recordar otra vez que los salmos no son canciones solamente, no son canciones e himnos solamente, sino que también son oraciones. Y por eso he dicho en otras ocasiones que no es una mala costumbre, y esto yo lo aprendí de un pastor que fue pastor de mi madre, el doctor Alan Kearns, que estamos haciendo los vídeos de preguntas bíblicas cada sábado, cada martes antes, los compartimos. Este pastor, una cosa que él decía que hacía y que él era de mucha bendición, y yo lo aprendí de él, es que en su tiempo devocional, muchas veces, si no todas las mañanas, cogía un salmo y lo oraba a Dios. Lo oraba a Dios, leía un salmo y le oraba ese salmo a Dios. Y así aprendí a orar, y así aprendí a orar bíblicamente y a darle a Dios su propia palabra. Le decía, Dios, tú has dicho esto, cúmplelo. Tú me has dado estas promesas, te las vuelvo a traer a ti. Y por eso es una buena cosa orar los salmos, orar lo que nos dicen los propios salmos. Y este salmo es una oración, por supuesto empieza, escucha, oh Jehová, mis palabras. Está orando David, considera mi gemir. En el versículo 1. La palabra gemir ahí habla también habla de meditación. David puede estar diciendo ahí, considera esta meditación. La palabra ahí gemir habla de un suspiro o un hablar muy, muy leve, expresando emociones que son muy profundas e intensas de su corazón. Eso es lo que estaba diciendo David. Primero leemos ahí que David le dice a Dios, escucha lo que estoy diciendo. Pero después dice, no solamente escucha, sino considéralo. Una cosa es escuchar, pero otra cosa es considerar lo que hemos escuchado. Y así David le dice a Dios. Pero no solamente escuchar y considerar, sino que le dice, estate atento a la voz de mi clamor, le dice en el versículo 2. Escucha todo lo que tengo que decir, oh Dios, porque a ti oraré. David no iba a orar a otros que pudieran ayudarle.
David no iba a orar al rey de al lado, al rey que le podría prestar una mano contra sus enemigos, no. David iba a acudir a Dios solamente. Y cuán importante eso es en nuestra vida. Cuando llegan los problemas, que no miremos todas las posibles soluciones y a ver quién nos puede ayudar antes de ir a Dios. Lo primero es ir a Dios. Él es la solución al problema, la principal solución. Y después de ir a Él, entonces guiados por Él y alumbrados por Él, entonces sí que veremos a ver qué soluciones nos da Dios y cómo debemos actuar. Pero lo primero, como hacía David, es ir a Dios. Dice ahí, porque a ti oraré. Y después, con confianza, le puede decir David a Dios en el versículo 3, de mañana oirás mi voz. Vas a oír mi voz, lo sé, oh Dios, sé que tú vas a oír. Y eso quiere decir que me vas a responder. Y después dice, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Eso era el compromiso de David. Sus palabras, su gemir, su clamor, su oración, su voz, la iba a traer delante de Dios. Delante de Dios la iba a traer y dice, me presentaré delante de ti. Esas palabras, me presentaré delante de ti, podrían traducirse también, prepararé mi oración delante de ti. Es lo mismo, las mismas palabras que se utilizan para cuando los sacerdotes venían y preparaban el sacrificio para que fuera aceptable a Dios. De la misma manera, esas mismas palabras, me presentaré delante de ti. David estaba diciendo, voy a preparar mi oración delante de ti. Muchas veces venimos a orar y decimos las primeras palabras que se nos pasan y nos vamos. Pero no es algo loco y no es algo malo el preparar nuestra oración. Incluso no sé si tendrás una libreta o si piensas en lo que vas a decir o si quizá tienes tus peticiones apuntadas o como hemos dicho, coges un salmo o escribes algunas cosas que quieres decir en alabanza y adoración a Dios y se lo dices y preparas tu oración delante de Dios. Y no solamente prepararla para orar así a Dios, sino también dice y esperar. Y esta es curioso porque esta es la primera vez que aparece en el libro de Salmos la palabra esperar. Dice ahí, de mañana me presentaré delante de ti, prepararé mi oración delante de ti y esperaré. Y esperaré. Es una palabra que si has leído los Salmos verás que aparece una y otra vez. Habla de oración y habla de esperar. Y es que la oración tiene mucho de esperar. Me acuerdo una ilustración de un hombre que venía a la iglesia de mi padre allí en Alicante. Y este hombre creemos que no conocía al Señor porque siempre estaba hablando de hacer cosas para ganarse el favor de los hombres y también para ganarse el favor de Dios. Y vino a unas clases bíblicas que estábamos teniendo. Era un hombre que prácticamente no faltaba a ningún culto, siempre estaba ahí, porque en su mente tenía la cosa de ganarse el favor de Dios. Desgraciadamente venía de una secta que eso era lo que enseñaban, ganarse el favor de Dios a través de hacer cosas, hacer obras. Y me acuerdo este hombre que estábamos hablando algo y el hombre este comentó de lo importante que es que los cristianos estén siempre actuando y nunca esperen nada, sino que siempre estén actuando y actuando y actuando. Y entonces alguien en la conversación dijo, bueno, por supuesto que sí, que es importante como cristianos trabajar en buenas obras, pero la Biblia también habla de que el cristiano debe esperar en el Señor, esperar los tiempos del Señor, esperar y descansar en el Señor. Y cuando el hombre este oyó la palabra esperar, es como que se enfureció y dijo, no, esperar es justo lo contrario que tiene que hacer un cristiano. Un cristiano nunca debe esperar en nada. Y claro, leen los salmos y la oración es un momento de esperar. La adoración a Dios es un momento de esperar. La vida del cristiano es esa paradoja que hablábamos el domingo, mientras actúa, espera. Y esa es la paradoja, esperamos en Dios, pero al mismo tiempo trabajamos. Pero este hombre, que no conocía al Señor, solo pensaba en hacer, porque para él, en su mente, todo dependía de él, no dependía de Dios, no dependía de la salvación que ya había comprado Cristo. Así que la vida del cristiano, aparte, por un lado, es una vida de buenas obras y de actuar, pero por otro lado, es una vida también de esperar. Y aquí eso nos dice David, el salmista, de mañana me presentaré delante de ti, ¿y qué haré? Esperar.
Y es que en la oración tenemos que esperar. Esperar mientras oramos, pero también esperar después de orar. ¿Por qué? Porque muchas veces oramos, nos levantamos y nos vamos y nos olvidamos completamente de lo que hemos orado. Y Dios a veces ha respondido a nuestra oración y ni nos hemos enterado. Ni nos hemos enterado, porque nos hemos olvidado de lo que habíamos orado. Somos como esa avestruz que pone con esfuerzo los huevos y pone sus huevos con esfuerzo, pero luego los deja y no se preocupa por sus pequeños. Somos como aquel que siembra la semilla, pero luego no espera el fruto, y sale el fruto y se echa a perder porque no se espera el fruto. El labrador trabaja, pero al mismo tiempo espera en Dios que caiga la lluvia, que haga lo que tiene que hacer para luego recoger el fruto. Recordar, por ejemplo, lo que le pasó a la iglesia en Hechos. En el capítulo 12 de Hechos, creo que es el capítulo 12, sí, la iglesia estaba orando porque Pedro estaba en la cárcel. Y Herodes había dicho que la mañana siguiente le iba a cortar la cabeza a Pedro. Así que la iglesia hacía sin cesar oración por él. De verdad estaban orando con fervor, con perseverancia, orando por Pedro. Y Dios hace el milagro, rescata a Pedro por medio de un ángel. Pedro llega a la puerta de la iglesia, toca, a la puerta de una casa donde se reunían, toca y sale una muchacha llamada Rode a ver y dice: soy Pedro. Y no se lo creía. Y la muchacha estaba tan entusiasmada que llega adentro y dice: ¿qué es Pedro a la puerta? Y le dicen: imposible, imposible. Estaban orando por eso y Dios responde la oración y no se lo creen. Y eso es lo que nos pasa muchas veces, nos falta la fe espera. Mi fe espera en ti es un himno que se canta en muchas iglesias, y es que nuestra fe debe esperar, debemos esperar en Dios, y al esperar incluso prepararnos para la respuesta, prepararnos para estar preparados para cuando llegue la respuesta a nuestra oración. Y así es como estaba orando David, y así en esta introducción, en el versículo 1 al 3, así aparece. Pero las dos cosas que queremos ver hoy, en primer lugar queremos ver, y de lo que hablaba David en su oración, es, en primer lugar, la abominación que es el pecador, y el pecado y el pecador para Dios. Y así lo leemos del versículo 4 al 6, y también del versículo 9 y 10. Vemos en el versículo 4 al 6 la realidad de esta abominación. Supongo que habréis escuchado, y se dice muchas veces en círculos evangélicos, que Dios aborrece al pecado, pero ama al pecador. Eso seguramente lo hemos escuchado todos. Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Pero tendríamos que preguntarnos, ¿es eso completamente verdad? ¿Se puede aplicar en todos los aspectos? ¿Es esa frase completamente cierta? ¿Ama Dios con todos los aspectos de su amor a todos y cada uno de los pecadores en todos sus pecados? Porque aquí leemos algo distinto. En el Salmo 5, versículo 5, la última parte del versículo, y antes y después también se dice: Dios, tú aborreces a todos los que hacen iniquidad. Y a muchos esto les parece una idea totalmente ajena a Dios. Para ellos Dios se comporta con toda la humanidad, con cada una de las personas. Para ellos Dios se comporta como ese anciano, como ese abuelito que permite que su nieto haga todo lo que quiera. Le da todas las galletas de chocolate que pide, lo cuida, lo protege y nunca le va a decir que no a nada. Y para muchos eso es la imagen que tienen de Dios. Un anciano que nos cuida, nos protege, nos ama, nos deja hacer lo que queramos y nos da todo lo que necesitamos. Esa es la imagen que tienen de Dios. Pero ese no es el Dios de la Biblia, ese no es el Dios que leemos aquí en el Salmo 5. No debemos, es muy importante, no debemos hacernos una idea de Dios en semejanza a lo que a nosotros nos parece bien o nos parece mal. Dios no es hombre, así que no podemos pensar que Dios va a actuar como un hombre, porque Él no es hombre. Dios odia el pecado. Eso lo dice por toda la palabra, que Dios odia el pecado. Pero el odio de Dios es justo. Y es que si lo piensas, si Él ama lo bueno, Él debe aborrecer lo malo. Eso es lo mismo para ti y para mí también. Si yo amo a los niños, voy a aborrecer el aborto.
Si yo amo a los ancianos, voy a aborrecer la eutanasia. Si amas a tu mujer o a tu marido, debes odiar el adulterio. Si amas a los judíos, debes aborrecer el holocausto judío de la Segunda Guerra Mundial. Dios ama la santidad, la justicia, la bondad y lo recto. Por eso Él va a aborrecer todo lo que es contrario a eso. Él aborrece el pecado, Él aborrece la iniquidad. Pero como hemos dicho, no solamente aborrece el pecado en sí, sino también al que comete ese pecado. Porque el pecado y el pecador son inseparables. El pecado y el pecador son inseparables. Nadie es forzado a pecar, lo hace voluntariamente. Mira lo que dice el texto. Como hemos dicho, los insensatos no estarán delante de sus ojos. Versículo 5, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Y vemos en estos versículos 4 al 6, vemos 6 descripciones de lo que Dios hace con el pecador. Y no solamente se habla aquí del pecado o de la maldad, sino del pecador en sí y del malvado. Leemos ahí, dice, versículo 4 habla de la maldad, también habla de el malo, versículo 5 los insensatos, también el versículo 5 los que hacen iniquidad, versículo 6 los que hablan mentira, versículo 6 también el hombre sanguinario y engañador. Dios aborrece a todos estos. ¿Por qué? Porque Dios aborrece el pecado. Dios tiene un odio grandísimo en contra del pecado y por eso tiene que aborrecer al pecador. Cuando tú odias, imagínate que tú odias las serpientes venenosas. No sé si alguien aquí tiene una fobia a las serpientes. Vanessa y yo el otro día estábamos yendo de Cortijos Nuevos a Beas y nos encontramos una serpiente por el camino, íbamos en el coche, una serpiente bastante larga por el camino. Y claro, de 6 años que llevamos viviendo en Irlanda, no sé si habéis escuchado, pero en Irlanda no hay serpientes. No existen las serpientes ahí. El clima, y que es una isla o lo que sea, no hay serpientes en Irlanda. Pero aquí nos encontramos serpientes. Y no sé si alguno de vosotros tiene fobia a las serpientes venenosas, quizás. Pero cuando tú odias las serpientes venenosas, las odias de verdad, por supuesto. Pero aún odian más, aún aborrecen más el veneno que llevan dentro. Y la fuerza del odio de Dios es hacia el pecado en sí. El veneno que llevamos dentro, en nuestro corazón, el pecado. Y por eso nosotros también deberíamos aborrecer el pecado con todo nuestro corazón. Pero Dios no solo odia el pecado, sino también aborrece al pecador, como nos dice este texto. ¿Y cómo es esta abominación de la que habla aquí? De 6 maneras. Primero, en el versículo 4 dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. Dios no se complace en el pecador. El pecado va en contra de su santa ley, así que no le agrada, no le gusta, no le complace lo que hacen. No sé si os acordáis, estas palabras complacer se dijeron de Cristo. Dios el Padre en la transfiguración dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Dios Padre tuvo complacencia en Cristo, pero en el que hace maldad, Él no tiene complacencia en Él, no complace a Dios. Dice Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios, es imposible complacer a Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que es sin fe es maldad. Y aquí hemos leído que Dios no se complace en la maldad. Ni aun cuando la pintes lo más bonito que puedas, con todos los colores que puedas, Dios no se va a complacer nunca en la maldad. Primero, no le complacen. Segundo, no habitarán junto a Él, dice el versículo 4, el malo no habitará junto a ti. Sabemos que eso es lo que hace el pecado, eso es lo que hace la maldad, crear una separación. No va a habitar el malo, el que hace la maldad, junto a Dios. Dios no puede estar junto a la maldad. Y el pecado nos separa de Dios. Nos separa de Dios en esta vida y también, si no recibimos a Cristo, el pecado nos separará de Dios para siempre. Porque el pecador en su pecado no habitará junto a Él. Es imposible. Dios no puede ver el pecado. Y por eso, aquellos que profesan que son cristianos, pero al mismo tiempo siguen y obedecen las palabras del diablo, están cometiendo un gran error. No se puede servir a 2 señores. No puedes tener a Cristo en el salón de tu vida y al diablo en la cocina. No puedes tener a los dos, no van a habitar juntos en la misma casa, no va a habitar Cristo con Belial, no puede ser, no va a funcionar. Los malos no habitarán junto a Él. Pero en tercer lugar, versículo 5 dice que los insensatos no estarán delante de tus ojos.
David sí que podía venir. Y hemos leído ahí que David, en el versículo 3, venía y se presentaba delante de Dios y podía esperar allí. Pero dice aquí que los insensatos, los que desprecian a Dios y rechazan la sabiduría verdadera que es Dios, no pueden habitar junto a Él, no pueden habitar delante suya. Así que debes arrepentirte de tus pecados y venir a Cristo. Es lo más sensato que yo he hecho en mi vida y es lo más sensato que puedes hacer en tu vida. Aquellos que viven en sus pecados son insensatos, insensatos en mayúsculas. No solo no le complacen a Dios, no solo no habitarán cerca de Dios, sino que Dios no los querrá tener delante. Dios los querrá tener bien lejos. Ellos han querido en su vida, estas personas han querido en su vida tener a Dios bien lejos. Nunca han querido venir delante de Él. Así que Dios les da lo que ellos han querido. En la eternidad tampoco estarán delante suya. En cuarto lugar, vemos que los aborrece. Dice el versículo 5, segunda parte, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Son palabras serias. Dios es santo y su santidad debe odiar todo lo que no vaya de acuerdo a su ley. Todo pecado, y no solo eso, sino que todos los que promuevan el pecado. Dios aborrece al pecador en su pecado. Y esa es la enseñanza de la Biblia. Es una enseñanza seria, solemne. Es una enseñanza que no se puede decir con liviandad, que me hace temblar a mí en mi corazón por aquellos que no han escuchado el Evangelio aún o aquellos que lo han escuchado y lo han rechazado, que nos hace derramar lágrimas. Y por eso debemos ser fieles en proclamar el Evangelio a aquellos que están a nuestro alrededor, porque Dios aborrece a todos los que hacen iniquidad. Y que Dios te odie es algo muy, muy serio. Porque dice la Biblia que horrenda cosa es caer en manos de un Dios airado. Así dice la Escritura. Pero a eso es a lo que nos ha llevado nuestro pecado. Y ahora dices, y vale, estás hablando de todas estas cosas, pero ¿qué pasa con el amor de Dios? Pues espera, porque llegaremos ahí. Pero ahora estamos estudiando de este aborrecimiento de Dios. Eso en cuarto lugar, Dios aborrece a todos los que hacen iniquidad. En quinto lugar, versículo 6, destruirás a los que hablan mentira. Dice, aquí yo me libro, ¿no? Porque yo no soy un mentiroso. Yo alguna vez he dicho algo que no debía decir o que no era verdad, pero yo no soy un mentiroso, ¿no? ¿De verdad? ¿De verdad que nunca has hablado mentira o que no sueles hablar mentira? ¿Nunca exageras? Yo creo que todos caemos en esto. ¿Nunca has dicho alguna mentira por una buena causa? Da igual la causa que sea. Dice Apocalipsis que los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego y azufre. Serán castigados y destruidos eternamente en el infierno. Así de serio es la mentira, así de serio es el pecado. Él destruirá a los que hablan mentira. Y en sexto lugar, dice ahí, al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Y tú dices, bueno, aquí sí que estoy libre porque yo sanguinario no soy, yo nunca he matado a nadie, nunca he derramado sangre. Pero Cristo nos dijo que aquellos que le dicen necio a su hermano, que odian a su hermano, es lo mismo que si lo hubieras matado. Eso es lo que nos dijo Cristo. El pecado es serio. Quiero que nos quede claro que el pecado es serio, es algo que Dios abomina de todo su corazón. Y esta lista acaba con la palabra más fuerte, la palabra que hemos utilizado, la palabra abominar. Abominación es algo que le da repulsa a Dios, que le hace vomitar a Dios, algo que Dios abomina. Dios abomina el pecado y al pecador en su pecado. Y es que no se puede separar a Dios, no se puede separar al pecador de su pecado. Esa es la realidad de esta abominación. Pero ¿cuál es la razón de esta abominación? La vemos en el versículo 9 al 10. La razón es la corrupción que hay en nuestra vida, en la vida de cada persona sin Cristo, en la vida de cada persona naturalmente. Hay corrupción y lo vemos en el versículo 9 al 10. David necesitaba la guía de Dios porque sus enemigos se habían corrompido en gran manera. Y aquí David estaba hablando de sus enemigos en el versículo 9 al 10. Pero si tú quizás piensas, bueno, estos eran los enemigos de David que querían matarlo, eran gente muy mala, esto no está hablando de todos nosotros. Si es que piensas que esto no está hablando de ti, te recomiendo que vayas rápidamente conmigo a Romanos 3, porque estos mismos versículos que leemos en Salmo 5
en Romanos 3, versículo 13, se nombran aquí estos mismos versículos. Dice Romanos 3:13, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Estas palabras que Pablo utiliza aquí, hablando de toda la humanidad, porque Pablo aquí en Romanos 3 está hablando de todos, de toda la humanidad, estas son las mismas palabras que aparecen en el versículo 9 y 10 del Salmo 5. Así que estas palabras no eran solamente para los enemigos de David, quien odiaban a David y quien querían matarlo, sino que son para cada pecador, cada persona de este mundo. Dice ahí, y ahí estamos incluidos tú y yo, por supuesto. Dice ahí, versículo 9, que en la boca de ellos no hay sinceridad. Salmo 5, versículo 9. Como decía el Salmo 4, el hombre está buscando la mentira. Ellos quieren creer la mentira. Por eso creen cosas como la evolución, por eso creen cosas que son mentiras. Eso es lo que quieren, así es la raza humana. Nuestra boca es mentirosa, decimos mentiras grandes y pequeñas, con motivos egoístas o con motivaciones más loables, más buenas, pero no dejan de ser mentiras. Sea cual sea la motivación, la mentira es mentira. No hay sinceridad en nuestra boca. Pero no solo eso, sino que dice ahí, sus entrañas son maldad. Sus entrañas son maldad. Esto está hablando de cada pecador. Sus entrañas son maldad y las entrañas se refieren a lo más interno que tenemos, a lo que hay en el fondo de nuestra vida. Dice, lo que hay en el fondo es maldad. El mundo dice, bueno, esa persona hace cosas malas, pero en el fondo es bueno. En el fondo el hombre es bueno. En el fondo hay una bondad, hay amor en el corazón del hombre, pero la Biblia dice justo lo contrario. Quizá en las apariencias se puede dar de bueno, pero en el fondo, en el corazón, en las entrañas son maldad. En el fondo el ser humano es lo más perverso que se puede pensar. El cáncer del pecado se ha extendido por todas las entrañas. Y si tú no te das cuenta, si tú piensas que en tu corazón tú eres bueno, tienes que examinarte. Tienes que examinarte. Porque si te examinas bien, si te examinas a la luz de la palabra de Dios con el espejo que hay aquí, entonces verás cómo es tu corazón. Te pregunto, ¿querrías que algún día todos los pensamientos que han pasado por tu corazón se pongan en una televisión para que todo el mundo lo vea? Si no querrías esto, yo no lo querría, por supuesto. Es que nos tenemos que dar cuenta que nuestro corazón es perverso, nuestras entrañas son maldad. El cáncer del pecado se ha extendido por todas las entrañas, hay metástasis en nuestro ser. La maldad se ha extendido por todas nuestras entrañas a todo el resto del cuerpo. Y por eso cuando Dios salva un alma, es que es algo maravilloso. Piensa en lo difícil que es sanar un órgano. Estamos orando por el pastor Lyle, que está enfermo de la vesícula y del páncreas, y lo difícil que es sanar un órgano. Pues imagínate cuando la enfermedad está por todo el cuerpo, como es nuestra enfermedad espiritual, que nuestras mismas entrañas eran maldad. Imagínate lo grande que es la salvación que trae Dios a nuestra vida por medio de Cristo. Sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta. No me gustaría ver un sepulcro abierto. Nunca he visto uno. Un sepulcro abierto, y más en los tiempos que hablaba el salmista, despediría olor a muerte, gases horribles, hedores, incluso podrían ver incluso al cadáver. Y dice que así es la garganta del pecador. Se refiere a las palabras que el pecador está hablando. Su garganta siempre está abierta para el mal, como ese sepulcro, y de ahí sale lo que hay en el corazón. No es lo que entra, dijo Cristo, sino lo que sale del corazón, lo que contamina. Y aunque estas personas hablen lisonjas, como dice ahí, con su lengua hablan lisonjas. Lisonjas son unas alabanzas exageradas e interesadas cuando vienen y te dicen, ¡ay, lo bueno que eres! Y las cosas que hacen. Y tú sabes que te lo están diciendo para luego clavarte la puñalada por la espalda. Con su lengua dicen estas cosas, pero en realidad lo que está saliendo en su boca no es más que podredumbre, muerte, cosas terribles. Y llegamos al versículo 10. Y David aquí le pide a Dios que los castigue, no porque se hayan rebelado contra David, sino como dice al final del versículo 10, porque se rebelaron contra ti. David sabía que el pecado era contra Dios, y David quería la honra de Dios a toda costa. Dios es el juez de jueces, y Él condenará el pecado. La venganza no era de David, ni es nuestra, sino que la venganza es suya, es de Dios.
Y nosotros tenemos que perdonar a los que nos ofenden. Pero cuando es contra Dios que han pecado, ya no es cosa nuestra si van a ser perdonados o no. Es cosa de Dios. Los pecadores, como en el capítulo 2, han tomado consejo contra Dios. Pero al final dice David, en el capítulo 10, caigan por sus mismos consejos. Y eso es lo que suele pasar. Aquellos que dicen, vamos a poner trampas, vamos a hacer todas estas cosas en contra de Dios, por sus mismos consejos caen. Y los pecadores no es que hayan pecado solo una vez contra Dios, dice ahí el versículo 10, por la multitud de sus transgresiones. Y es que como pecadores hemos pecado multitudes de veces, miles, millones de veces. Cada día, incluso ahora, después de ser redimidos, muchos de nosotros seguimos pecando. ¿Por qué? Porque hay pecado, porque tenemos que luchar aún contra la carne que nos acompaña hasta el día de nuestra muerte. ¿Por qué? Porque no amamos a Dios como debemos amarle, porque no amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Hay multitud de transgresiones en su vida, en la vida de estos enemigos de David. Y esa es la razón de que Dios abomine al pecador. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Así que en cuanto al dicho que hemos dicho al principio de Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador, quizás sería mejor decir algo así. Dios aborrece al pecado y al pecador en su pecado. Pero, y hay un glorioso pero en su gracia, Dios decide amar a pecadores y mostrarles su redención. Tenemos que ser precisos en las cosas que decimos. Muchas veces decimos cosas que pueden ser malinterpretadas o que si las analizamos al final no están de acuerdo completamente a lo que dice la palabra de Dios. Hemos visto la abominación que es el pecador delante de Dios. Pero en segundo lugar, y ya acabando, queremos ver la bendición que recibe el redimido de parte de Dios. ¿Quiénes son estos redimidos? ¿Es que hay alguien que no esté en el grupo de los pecadores de los que hemos hablado? No, todos están allí, dice Romanos 3, por cuanto todos pecaron. Todos han pecado. David incluido, nosotros incluidos. Es que David nos había rebelado muchas veces contra Dios, por supuesto. Pero los redimidos son pecadores también, pero pecadores que han sido alcanzados, que han sido rescatados por la gracia de Dios, salvados por gracia por medio de la fe en Cristo como Salvador de tus pecados. Y si estás aquí y aún no conoces a ese Señor Jesucristo, aún estás en tus pecados, aún estás bajo esta abominación de Dios, entonces no debes esperar. Dice Cristo, hoy es día de salvación, ven a Él y recibirás descanso, recibirás perdón de tus pecados. ¿Por qué? ¿Por qué te digo esto? Porque hay bendición para aquel que recibe a Cristo, una bendición que reciben los redimidos, una bendición que viene de parte de Dios. Y hay 4 cosas que se nombran en 4 versículos que vemos aquí. La primera es la adoración a Dios. Que podamos venir a adorar, que podamos cantar, que podamos vivir nuestra vida en adoración es una bendición. Dice el versículo 7, mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa. ¿Cómo podemos venir delante de Dios si somos pecadores? Y hemos leído que los malos no habitarán junto a Él, no estarán delante suyo. ¿Cómo lo podemos hacer? Dice David ahí, está diciendo David, yo por la abundancia de mi misericordia entraré en tu casa. ¿Dice eso ahí? ¿Por la abundancia de mi misericordia? No. Dice, por la abundancia de tu misericordia. No es por nuestras buenas obras, sino por la misericordia, por la gracia de Dios. No es por lo que hemos hecho nosotros, sino por la misericordia de Dios. David sabía que solo era por la gracia de Dios. Habla de los malos, están en su pecado, pero no habla de que Él está en su justicia, no. Si Él está adorando a Dios, es por la misericordia de Dios y ya está. Y cuando aquí se refiere a adorar en el santo templo de Dios, se referirá a lo más seguro o al cielo como el templo de Dios o quizá al tabernáculo, porque como sabemos, en el tiempo de David el templo aún no estaba construido, lo construyó después Salomón. Y la adoración es una bendición que da Dios a los redimidos. Que nosotros podamos cantar a Dios, vivir en adoración, escuchar su palabra, diezmar, dar, ayudar a otros, hablar a otros, todas estas partes de la verdadera vida de adoración, esa es una bendición que nos da Dios por su gracia. En el versículo 8 dice David, guíame Jehová en tu justicia a causa de mis enemigos,
endereza delante de mí tu camino. La bendición que reciben los redimidos no es solamente la adoración, sino también la guía de Dios. Y aquí está el centro de la petición de David en esta oración. David le pide a Dios por su guía en medio de la dificultad y por causa de los enemigos que le rodean. Él necesitaba que Dios le guiara en su justicia divina, ya que si miraba a este mundo o miraba a su propia justicia, acabaría o errando o desesperado. Pero la justicia de Dios es nuestra única esperanza, era también la única esperanza de David y es incluso nuestra salvación. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios es lo que se nos pone a nuestra cuenta, la justicia de Cristo, para ser salvos. Y entonces, cuando somos salvos por la justicia de Cristo, entonces queremos y deseamos vivir en justicia. ¿Y cómo saber? ¿Cómo ser guiados en qué es justo y qué no es justo? El mundo te dirá, para mí esto es justo, para mí esto no es justo, pero lo que tenemos que hacer es ir a la Biblia. Aquí no se nos dice lo que es justo y lo que no es justo. Y eso es lo que pedía David y lo que deberíamos pedir nosotros. Es interesante que en estos versículos que aparece aquí la bendición que reciben los redimidos, vemos que todo viene de Dios. Versículo 7 habla de tu misericordia, dice ahí. Dice también tu casa, tu templo, tu temor, tu justicia, tu camino. Todo en el versículo 7 y 8 es de Dios, porque toda la bendición, todo lo que podamos tener, viene de Dios. Todas las bendiciones vienen de Él. Y es muy curioso que la abominación de la que hablábamos antes, por culpa de la corrupción del hombre, es todo de parte del hombre. Es todo culpa del hombre, culpa de nuestro pecado. Y lo hemos leído ahí, en el versículo 9, porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas, su garganta, su lengua, sus consejos, sus transgresiones, toda la corrupción, todo lo que causa la abominación de Dios es culpa nuestra. Pero toda la bendición es y viene de Dios. Adoración, hemos visto ahí, la guía de Dios también son bendiciones. Versículo 11 vemos el gozo que viene de parte de Dios. Dice ahí, alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre. Esto es alegría continua para siempre, es perenne, es eterna. Después dice ahí, se regocijen los que aman tu nombre. Los enemigos de Dios hoy se están riendo y muchos cristianos verdaderos están llorando. Aunque haya gozo en su corazón, están llorando. Pero llegará un día donde se cambiarán las tornas. Los enemigos de Dios llorarán por toda la eternidad y los amigos de Dios en Cristo podrán gozarse y regocijarse eternamente. Y eso es lo que nos habla aquí el salmista. Hay verdadero gozo en aquellos que son redimidos en Cristo. Escuchaba el audio que envió Sebi que decía Sergio Gil, nuestro hermano allí en Cuenca. Y me gustó una parte, me gustó todo el testimonio, pero lo que él le dijo a estos jóvenes, le dijo, Dios no es un aguafiestas. Recordemos que Dios no es un aguafiestas. La mejor fiesta, la mayor alegría es la que da Dios y la que un día celebraremos por toda la eternidad. ¿Cuál es el fin principal del hombre? El Catecismo Corto de Westminster dice, el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Eso es básico, no solamente glorificar a Dios, porque mucha gente se queda ahí, pero dice, y gozar de Él para siempre. No solamente en la eternidad, no solamente en el cielo, sino también aquí, en esta tierra. ¿Y quiénes hacen esto? Pues los que confían en Dios, los que Dios defiende, los que aman su nombre. Y al final acaba el Salmo diciendo, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Hemos visto por un lado la abominación, que es el pecador en su pecado delante de Dios. Pero aquí acabamos con la bendición. La bendición que hemos visto, que es la adoración que podemos hacer a Dios, la guía que recibimos de Él, el gozo de parte de Dios. Y ahora acaba hablando en resumen, que Dios bendecirá al justo como con un escudo lo rodeará de su favor. Efesios, hemos visto en la serie de Efesios, que Él es el que nos da todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Y esta es la situación del redimido. Está rodeado con el favor de Dios. David muchas veces estaba rodeado por enemigos, pero él sabía que lo que le rodeaba y lo que era un escudo alrededor suyo
era el favor de Dios. Ese era su escudo, su verdadero escudo. Así que la pregunta que nos debemos hacer es, ¿en qué lado estoy yo? ¿Estoy bajo la ira de Dios? ¿Bajo la abominación de Dios? ¿O porque Cristo me ha salvado y Cristo llevó esa abominación y Cristo llevó esa ira de Dios en la cruz? Porque Cristo me ha salvado, ahora estoy bajo la bendición de Dios. Y si estamos bajo la bendición de Dios, entonces vivamos acorde a eso. Vivamos en gozo, en adoración, con su guía. Y también pensando en aquellos que están bajo la dominación de Dios. Alcancémosle, lleguemos a ellos, hablemosles de la verdad del Evangelio, de la salvación que hay en Cristo. Vamos a orar y después vendremos a los anuncios.